Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. No es la primera vez, no va a ser la última vez que tratemos el tema de las migraciones en Canarias, en el mundo, y las afecciones que tiene. Y no ha sido y no va a ser, porque Canarias ha sido tierra de migraciones en su historia, y lo va a seguir siendo. Unas veces saliendo en barquillas, años más tarde en barcos, posteriormente incluso en aviones. En otras recibiendo personas llegadas de otros lugares. En este momento somos la frontera sur de Europa y del Estado español, y lo vamos a seguir siendo. Las migraciones son un fenómeno indisoluble a la condición humana, a las sociedades desde el principio de la humanidad, y lo va a seguir siendo. Tomar conciencia de esto es algo fundamental para, a partir de ahí, ser capaces de intentar buscar soluciones estructurales. Soluciones que permanezcan en el tiempo. Veremos cómo Canarias fue capaz de responder de manera adecuada sus instituciones, su ciudadanía, en momentos incluso peores que este. Pero pasados los años, relativamente solucionada la presión inicial migratoria, muchas de aquellas acciones pasaron al olvido. Evidentemente, estamos ahora en un momento de incremento en la llegada de personas migrantes a nuestra tierra. Y lamentablemente no hemos estado a la altura en cuanto a acogida se refiere al menos. Creo que eso no lo podrá discutir nadie. Pero mi intervención en el día de hoy va a estar centrada fundamentalmente en la búsqueda de soluciones, en ejercer la presión necesaria a quien le corresponda, a la institución que tenga la competencia en cada momento, en ser capaces, como decía, de aplicar políticas propias en materia migratoria y exigir al resto de instituciones la aplicación de las políticas que le corresponden, con una premisa fundamental: en el centro de todas y cada una de esas políticas, los derechos humanos deben de estar presentes. Por tanto, aunque el espíritu de la comparecencia va a ser absolutamente constructivo por parte de Nueva Canarias, no implicará la denuncia en algún caso y la exigencia de soluciones que, como decía antes, pasan obviamente por la exigencia a cada una de las instituciones, desde la Unión Europea, el Estado español, obviamente las competencias que tenga nuestra propia comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos. Esta no es una nueva realidad para nosotros, ni de lejos la más profunda. Lo decía antes, ya a finales de los 90, a principios del 2000, tuvimos quizás en estos tiempos modernos, la primera llegada relativamente amplia, potente, de migrantes de las costas africanas. Con posterioridad del 2006 al 2008, todavía fue mayor. En el año 2006, más de 31.000 personas llegaron a nuestra tierra. Y decía que en aquel instante la sociedad canaria, sus instituciones, pudimos y supimos responder, no sin dificultades, afrontando en un momento determinado incluso lo que era un fenómeno nuevo. Por tanto, no se explica que años más tarde, ante fenómenos similares, no hayamos tenido la capacidad de respuesta similar que tuvimos en aquel instante. En aquel momento, desde el propio Gobierno de Canarias, desde sus instituciones, se pusieron en marcha algunas iniciativas. Una de ellas fue el Foro Canario de Inmigración, recientemente convocado y que juega un papel fundamental. Pero no puede ser un espacio que aparece y desaparece en función de las crisis migratorias. Esta es una de las primeras propuestas que hacemos en el día de hoy. Tiene que ser un foro permanente, más importante, si me apuran, en momentos de menor presión migratoria, porque es ahí cuando un foro de este tipo puede realmente proyectar, sin las urgencias políticas que incidan en intentar que los fenómenos migratorios se hagan de la forma más regular, más ordenada, desde el punto de vista de seguridad posible. Y esto se puede hacer, muy difícil, no va a depender solo de Canarias, por supuesto, pero se puede hacer. Lleva mucho tiempo, por supuesto lleva mucha inversión, pero es necesario e imprescindible. En aquel momento planteábamos también la reedición del Pacto Canario de Inmigración. Pusimos en marcha el Pacto Canario de Inmigración y hoy planteamos, y es otra de las propuestas que queremos hacer y lo detallaré con profundidad en la siguiente intervención, la reedición de aquel pacto político y social. Un pacto donde aparquemos los intentos de algunos de xenofobia, que trabajemos desde la altura de miras, exigiendo a quien corresponda, como decía, la toma de medidas, pero también dando pasos adelante de forma mucho más estructural que ante la coyuntura de llegadas
de llegadas relativamente potentes en un momento determinado u otro. Es necesario la revisión de ese pacto canario de inmigración. Como digo, con posterioridad plantearé algunos términos que son importantes. Y también plantearé en la siguiente intervención la necesidad de una mirada hacia África, un continente al que damos la espalda constantemente, hasta que llegan esas personas a nuestras tierras. A partir de ahí volvemos a mirarle a los ojos, intentar entender su realidad, intentar entender cómo algunos se juegan la vida para, en apenas 100 kilómetros, llegar a lo que consideran pues, la panacea. Por tanto, serán los dos ejes fundamentales sobre los que hablaremos en la segunda intervención. Gracias, señor presidente. A uno le sorprende cuando escucha determinadas intervenciones, porque acusar no solo al Gobierno, sino a los grupos que apoyan al Gobierno de no haber movido un solo dedo es faltar a la verdad en una Cámara como esta. Y me parece preocupante, sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles como este. Podemos discrepar si podíamos haber hecho más o menos, si el golpe encima de la mesa tenía que haber sido más fuerte hasta romper la mesa. Pero que no se ha hecho nada cuando hasta en boca del propio presidente ha recriminado actitudes de compañeros de organización que están en otras tareas, por ejemplo, a nivel del Estado. Le podremos criticar cosas, pero esa no. Esa no. Salvo que algunos, a pesar de insistir, de ser muy críticos, yo he sido tremendamente crítico con las posiciones de la Unión Europea por encima de todos, pero también del Estado español, porque no ha sido capaz de dar la respuesta adecuada. Pero a partir de ahí, ¿qué más podemos hacer, según ustedes? A lo mejor declarar la independencia, a lo mejor en eso podemos llegar hasta entendernos, fíjese. Pero no creo que estén de acuerdo. A lo mejor alguno está planteando que cuando digamos con toda la fuerza y la energía, lo que estamos diciendo con toda la fuerza y la energía, el siguiente paso sea declararle la guerra a España o a la Unión Europea. En eso sí que no nos van a encontrar. Lo digo porque la demagogia se presta a este tipo de cuestiones. Pero voy a terminar ahí porque, fíjese, decía antes que quería centrar mi intervención en aspectos constructivos, en construir un espacio, en generar un espacio de concordia, un espacio de encuentro. Porque a pesar de que a lo largo de la intervención en el día de hoy no todas las comparto, algunas me habrán podido parecer que podían haber sido más exigentes, otras creo que no han sido del todo justas. Pero son visiones. Y creo que Canarias tiene la suerte, y lo digo de corazón, que a día de hoy, afortunadamente hasta el día de hoy, ninguna de las fuerzas, al menos que aquí están representadas, yo les he escuchado un discurso claramente xenófobo. Como digo, habrá cosas que me pueden gustar más, menos, en la dialéctica política, no me parecen en ocasiones adecuadas, pero no estamos viviendo, afortunadamente, lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados o en otros territorios. Y es por eso, precisamente por ese marco que afortunadamente tenemos y que tenemos que seguir teniendo, por lo que antes planteábamos como una de las propuestas de Nueva Canarias en el día de hoy, la necesidad de la reedición del Pacto Canario de Inmigración. Un acuerdo social y político, donde todos seamos capaces de unir un mensaje para definir qué tenemos que hacer aquí, qué mensaje tenemos que trasladar al conjunto de nuestra ciudadanía y qué mensaje tenemos que trasladar con firmeza al resto de instituciones que tienen competencia y que tienen que actuar. Es necesario e imprescindible porque un pacto de esas características nos obliga a todos. Por eso creo que es una de las premisas fundamentales. Un pacto en el que, fíjese, en el día de hoy creo que todos coincidimos en 4 aspectos. La necesidad de una acogida humanitaria cuando llegue. Y, por tanto, para eso necesitamos que quien es competente, salvo que sean menores no acompañados, ponga las instalaciones adecuadas. Lo decía el señor Deni, contamos con recursos e infraestructuras del Estado que no se están utilizando y estamos constantemente pidiendo, precisamente a quienes algunos acusan ustedes de no actuar. La mayoría de los recursos e instalaciones que se han puesto para acoger a estas personas son propiedad de la comunidad autónoma. Tenemos que exigírselo y, por tanto, ese es un elemento en el que estamos de acuerdo. La necesidad de una acogida humanitaria en condiciones y en los espacios adecuados. Punto 1, si queremos, de esa reedición del Pacto Canario de Inmigración. El 2, todos estamos de acuerdo, recuperar la derivación de estas personas al territorio continental. Pero además hacerlo con transparencia. No podemos permitir la retórica del ministro que plantea que estas cosas suponen un efecto llamada.
Cuando yo decía al principio que Canarias ha sido tierra de migraciones en su historia y lo va a seguir siendo, cuando decía que en este momento somos frontera sur de Europa y del Estado español, y durante algún tiempo lo seguiremos siendo, cuando decía que las migraciones son un fenómeno indisoluble a la condición humana y que lo va a seguir siendo, implica aceptar que el discurso del efecto llamada no es real. Las migraciones van a seguir produciéndose. Lo que tenemos que saber es cómo las afrontamos, qué hacemos para intentar minimizarlas, cómo intentar impactar en los territorios en origen que hacen que la gente tome decisiones como lanzarse al mar durante días con todas las incertidumbres del mundo, pagando un dineral en ocasiones por ello. Por tanto, el efecto llamada es una retórica que tampoco podemos aceptar. Aspecto fundamental, por tanto, en ese pacto, en esa reedición del pacto, es la derivación de estas personas al territorio continental, porque además para ella Canarias no es más que una parte de su trayecto definitivo. Quieren llegar a aquel lugar donde tienen entornos, donde tienen familia, en muchas ocasiones incluso donde cuando llegan tienen una dirección a la que poder dirigirse, y no hablo solo del Estado español, también de otros Estados a nivel de la Unión Europea. El fortalecimiento del CIBE, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo también, para detectar y a partir de ahí salvar vidas. Necesitamos mejorar y reforzar ese sistema y recuperar nuevas rutas migratorias. No es razonable. Pensemos en cómo hemos ido construyendo el mundo para que en un momento como este, que compañías incluso canarias llegan a Senegal, que podría alguien coger un avión, llegar aquí, es verdad que sin permiso de trabajo, pero bueno, viene de turista hasta 15 días y luego se queda, total. Cuando llega en patera viene con permiso de trabajo. Pues ¿cómo hemos construido un entramado para que al final alguien no utilice esa vía, sino atraviese desiertos, se enfrente a las peores situaciones posibles, al final pague a mafias cantidades mucho mayores que las que pagaría en un avión, se meta en una barca, la mayoría de ellos sin saber nadar en las peores condiciones, muchos mueran para al final llegar aquí y encontrarse con un escenario adverso de por sí? ¿Qué hemos construido para llegar a este contexto? Evidentemente esto no es un problema de Canarias ni exclusivamente del Estado español. Probablemente las soluciones podríamos abordarlas. Es un problema muchísimo más profundo y la Unión Europea juega un papel esencial. Me ha encantado escuchar esas declaraciones de la señora Leyer, porque creo que van en el sentido correcto. Esperemos que se cumpla y que precisamente los Estados más de derecha, más de extrema derecha, desgraciadamente ya en Europa en algunos casos, no lo aborden. Para eso también creemos que es necesario recuperar esas nuevas rutas migratorias, rutas basadas también en la posibilidad de que con contratos en origen puedan cubrir puestos de trabajo en nuestra tierra, no solo en Canarias, por supuesto estoy hablando de una política integral en el conjunto del Estado, pero donde nosotros también participemos, porque necesitamos mano de obra. No hagamos que lleguen por las vías que están llegando. Intentemos, como se hizo en el 2006, con contratos en origen, ser capaces de facilitar ese tema. Pero también que jóvenes estudiantes en distintos países africanos puedan venir a través de becas concretas a nuestras universidades o nuestros ciclos superiores de formación profesional o en grados medios, desde el punto de vista artístico también. Seamos capaces de generar nuevas rutas que además nos permite estrechar lazos, conocer mejor a ese continente que está ahí. Y ese es el último elemento que quería plantear, lo decía al principio. África ha sufrido expolio, ha sufrido inestabilidad, sufre conflictos armados, inestabilidad política, hambruna, sequía, pero la realidad es que eso es un territorio muy empobrecido. Tenemos que tener una mirada mucho más profunda, más de largo plazo, más de intervención en el tiempo, para también de esa manera contribuir a mitigar los efectos